más grandes, ¿verdad?, de desarrollo en lo económico, social y ambiental, que son las empresas, por supuesto. Estamos seguros que con creatividad, con las estrategias correctas, pues vamos a salir adelante. Somos un país luchador y no dudamos que se va a salir adelante también de esta crisis. Y como Fundemás, pues nuestro aporte es traerles una serie de webinars, de formaciones. Estamos trabajando también en toda una oferta de valor que les permita también ir de la mano con ustedes y apoyarlos en la reapertura de operaciones, los que no han abierto operaciones aún, también en la etapa posterior, ¿verdad? De recuperación económica. Entonces, todos estos temas creo yo que son de vital importancia para podernos preparar de cara a ese mundo diferente que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Todo ha cambiado, nuestros públicos de interés han cambiado. Recientemente hicimos una sesión para que las empresas pudieran identificar esos públicos clave que antes no teníamos identificados y que ante la crisis ha surgido. Comportamientos de nuestros clientes y consumidores, colaboradores, todo va a cambiar y es necesario que como empresas pues nos preparemos, ¿verdad? Sabemos que hay poco tiempo para prepararnos y es por eso que nosotros hemos sacado esta oferta de valor rápido y esperamos que la aprovechen. Los dejo con Álvaro, Guatemala, y de nuevo, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aporte. Espero que disfruten y aprovechen la sesión. Gracias, Carolina, y gracias, Oshi, por el apoyo también para que se dé esta reunión. Y de verdad, gracias a Fundemás por todo el esfuerzo que hace por llevarnos esta agenda de temas súper importantes para lograr la sostenibilidad en este momento, ¿verdad? Para buscar también cómo vivir la responsabilidad social. Bueno, me presento, soy Álvaro Guatemala, tengo 15 años de haber fundado WASA y creo que hemos tomado un giro desde hace unos 10 años hacia el tema de la comunicación más estratégica en relación a temas como la sostenibilidad, pero también temas de responsabilidad social dentro de las empresas, fuera de las empresas y también con organizaciones. Nos dedicamos pues a la estrategia de comunicación y también a la parte de diseño estratégico de marcas. Y últimamente también nos metemos mucho al tema de talleres de innovación y también de cómo crear esa marca a nivel de propósito. Entonces creo que es importante hoy en día hablar de estos temas porque, como ustedes saben, lo que nunca va a perderse y de alguna manera puede disminuir o no es, o no debe de perderse, mejor dicho, es la comunicación y sobre todo la creatividad. Entonces vamos a empezar y para eso le pido a Oshi que me ayude con la primera, con una pequeña encuesta. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahorita Ok, tengo un pequeño issue con el polling. En un momento se los presento. está bien. Bueno, si no continuamos y vamos a hacer esta pregunta después. Primero, ¿qué cosas estamos viendo en este momento? ¿Qué cosas estamos nosotros pasando? Y eso lo tenemos en carne, lo podemos vivir en carne viva. O sea, entonces es importante que hagamos una enumeración de cosas porque hablar de comunicación en estos tiempos es bien diferente a hablar en el tiempo que estábamos hace 2 meses. Entonces, nos estamos enfrentando a diferentes tipos de síntomas. Y en realidad estos síntomas van desde temas de salud, ¿verdad? Y no necesariamente salud física, pero también salud mental, ¿verdad? Ahorita en estos momentos, cómo está afectando nuestra psicología, lo que estamos viviendo, cómo está afectando la información, cómo está afectando la desinformación y también cómo de repente, pues algunos nos hemos visto también afectados por eso hasta físicamente hablando. Y eso, cuando hablamos de esto, no estamos, quizás no soy yo el que estoy afectado, pero gente en mi entorno está siendo afectada por lo que estamos pasando. Y miedos por la situación económica. Estamos enfrentándonos a este temor de qué va a pasar en 15 días, en una semana
o el día de mañana o el día de ahora. Dependerá de la situación económica de cada quien, ¿verdad? La preocupación sobre lo más básico de lo básico, ¿verdad? La alimentación, los suministros. Entonces, al final, son miedos que las personas estamos teniendo en este momento. También el miedo que provoca el multirol, ¿verdad? El multirol de cómo, cuántas cosas tengo que hacer que antes no tenía que hacer, ¿verdad? Si estoy en home office, ¿verdad? Que sabemos que además del trabajo tenemos otras responsabilidades en casa que a veces nos pueden llevar a un nivel de estrés o no saber cómo enfrentarnos a ellas o no saber cuánto tiempo va a durar esto. Y ese multirol, ¿verdad? De ser profesor, de ser también ayudar o colaborar en otras cosas que no estábamos haciendo en este momento o pues que son nuestras obligaciones dentro de casa. Y también otro tema del miedo es el encierro, ¿verdad? Que quizás dependerá del nivel de, de encierro que tiene cada persona, pero hay unos que pueden estar saliendo, otros que no han salido, bueno, un mes, una semana, un mes, 2 semanas de no salir para nada. Entonces, todos estos temas se convierten en temores y también el temor al cambio, es decir, qué se viene en el futuro, qué cosas tengo que hacer y qué tanto va a cambiar esto. Y también dentro de eso podemos agregar otros miedos que pueden ser por desinformación, por fake news, ¿verdad? Miedos hasta apocalípticos, ¿verdad? Que de repente, que si esta es una teoría de conspiración, ¿cómo se llama? Que está pasando esto alrededor del mundo. Entonces, todo esto no deja de estresarnos y llevarnos a un nivel de nerviosismo, el cual nos pone las antenas, ¿verdad? Y los sentimientos de otra forma. Y entonces, estamos también entrando a la intimidad de las personas a través del home office y la tecnología. Eso que antes no lo hacíamos, pero ahora pues ustedes han tenido reuniones con personas que confiesan, ¿verdad?, estar en una comunidad completamente distinta a la que no estamos normalmente. Y esto también entra a la intimidad, es que también de repente conocer a su familia, conocer el perro, conocer muchas cosas que antes no conocíamos de las personas, y no importa quién es la persona con la que estemos hablando, también conocer sus problemas más íntimos de repente en las previas a las reuniones o a las pláticas a través de la tecnología. Y hay mucho ruido también alrededor, una saturación de información y noticias falsas que mencionábamos antes, que desinforman y también que son un bombardeo continuo de cosas que a veces tienen un final humorístico, pero también de repente no todos leen el final de la noticia, ¿verdad? Y eso va creando una verdad en nuestra cabeza. Las personas están esperando también que alguien encuentre la solución, es decir, estamos todos esperando y se habla de cuando descubran la vacuna, cuando lo que diga el presidente de la República, lo que digan en la empresa, o sea, pero de repente también lo que digan los vecinos, lo que digan en mi comunidad. Entonces la gente está esperando ver qué hacen los demás. Estamos esperando que alguien sea como el héroe en esta historia y eso es bien importante entenderlo porque la gente, especialmente las generaciones más jóvenes, estamos esperando, bueno, yo no soy de las generaciones más jóvenes, pero las generaciones que más jóvenes están esperando, mejor dicho, que alguien les ayude también a entender cómo resolver este tema en esta crisis. Y también eh, hemos escuchado mucho la frase no vamos a volver a ser los mismos o no deberíamos de ser los mismos después de todo esto. Y esto es algo, la única certeza que tenemos de todo lo que está pasando es el cambio. Y entonces, este tema de no volver a ser los mismos es muy bueno si lo queremos ver del lado optimista, ¿verdad? Y entonces es que al final de cuentas nos vamos a quedar con cosas, por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Esta plática es una reunión que se podría categorizar como una reunión verde, ¿verdad? Porque no hemos ocupado nuestros carros, no vehículos, taxis, buses para transportarnos a un lugar, ocupar luz, aire acondicionado de un espacio. Entonces son cosas que de repente, ¿verdad? Se nos van a hacer mucho más prácticas por nuestro tiempo también de tráfico, ¿verdad? Todo eso que no nos recordamos, pero que hace 2 meses eh, para movilizarnos, ¿verdad? Implicaba tantas cosas. Entonces, no vamos a volver a ser los mismos porque
ayer platicaba con un cliente, o sea, esto, que las reuniones posiblemente en la mayoría de los casos se queden vía estos medios, ¿verdad? Y entonces es importante entender que no solamente se trata de la tecnología, no vamos a volver a hacer lo mismo, sino que también no nos vamos a volver a lavar las manos de la misma forma. O sea, yo estaba buscando fotografías para un tema y de repente cuando uno mira ya aglomeraciones en las fotos, también uno se pone a pensar, uy, y será que se van a contagiar, ¿verdad? Pero y en realidad van a quedar ciertas cosas en nuestra cabeza y ojalá que sean cosas muy buenas, hábitos buenos y conductas buenas y cambios hacia una mejora de nuestro entorno. Y los líderes también se encuentran abrumados, es decir, a los líderes les está bombardeando por lo mismo de que toda la gente está esperando que alguien más haga algo o que se tomen decisiones desde arriba, o no necesariamente los líderes están en la cima, sino que los líderes pueden estar eh, en la parte baja de la cadena, pueden estar en diferentes partes. O sea, entonces esto se les está pidiendo o se les está mandando información para que estén actualizados, también están o se sienten obligados a estar actualizándose. Entonces, pues tanta información, tanto PDF que se comparte, tanto Twitter, ¿verdad? Tantos tweets que se están compartiendo y todo, que al final de cuentas te volvés en un consumidor en lugar de ser un protagonista o un solucionador de las cosas, porque pasas todo el tiempo consumiendo información y al final de cuentas te abruma eso. Y también estamos viendo que los espacios de oficina y conectividad no son los mismos para todas las personas, ¿verdad? Habrán personas que no tienen la misma posibilidad de tener una reunión a través de estas tecnologías o que no tienen la capacidad del Internet, ¿verdad? Para poder reunirse. Tampoco tienen el espacio deseado que tenían en su oficina con el ambiente adecuado, el escritorio adecuado y también cuando hablamos de todo esto son realidades que por pequeñas que sean, ¿verdad? Están sumándose a las preocupaciones y al estrés de las personas. Y esto hay que entenderlo también desde el punto de vista optimista y que es real. Esto no es un momento de pausa, sino que es un momento de planificación, es decir, de ser estratégicos con nosotros mismos, ser estratégicos con nuestros proyectos, ser estratégicos con nuestra empresa, también de reinventarnos, de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, de ser creativos. Y entonces es de dedicarle tiempo a planificar de verdad. ¿Y por qué? Porque los demás están esperando ese cambio en nosotros. Aunque no nos lo digan, la sociedad espera nuestro cambio. Y entonces vamos a ver, Ochi, ¿me puedes ayudar con este poll, por favor? Ahorita. Mil disculpas, estamos teniendo problemas con la plataforma. Si pudiéramos, si me dan unos segunditos. Sí, está bien. Bueno, la pregunta es relacionada a los temas que tienen ustedes de interés sobre sus stakeholders. ¿Qué les interesa saber sobre ellos, verdad? Entonces, vamos a pasar ahorita a desarrollar la temática pero para eso tenemos que introducirnos un poco en algunas cosas que no son conceptos, sino que son ideas
Y primero tenemos que ver qué es comunicación, recordar eso, tan sencillo como que es comunicación. Y bueno, a veces relacionamos la comunicación directamente con medios, ¿verdad? Cuando hablamos de comunicar, directamente pensamos en una acción relacionada a un medio, o a veces pensamos pues en que alguien hizo algo, por ejemplo, una persona hizo una conferencia vía Zoom, entonces nosotros también de repente pensamos que también ese es el mejor modo de actuar. Pero en realidad, comunicación es eso, la acción de poner en común y de poder compartir. O sea, que estamos hablando y sabemos todos los que están acaso saben de eso, ¿verdad? Y saben que al final es un tema que tiene que ver con dos o más, ¿verdad? No solamente es un monólogo, sino que tiene que ver con ese poner en común y stakeholders, ¿verdad? Que a veces también cuando se grafica el stakeholder, cuando se hacen estos mapas, se ponen de repente iconos de hospitales, iconos de bancos, iconos de un cerdito con dinero, ¿verdad? Pero al final los stakeholders no son edificios, no son oficinas, no son códigos, son personas que componen nuestra cadena de valor. Es decir, atrás de todo esto, atrás de cada proveedor, atrás de en cada comunidad, en cada gremial, o sea, al final las que estamos ahí son personas, personas con sentimientos, emociones, ideas y preocupaciones al igual que todos nosotros. Entonces, qué importante es al hablar de comunicación entender claramente esto y humanizar este tema. Y también engagement, que al final es cómo lograr ese compromiso que logre que la gente se involucre de verdad, defiende, que dé todo por el proyecto, que dé todo por el plan, que dé tema por la idea y luchar y trabajar por ese ideal, porque atrás de esto hay algo más grande, hay un ideal, o sea, queremos lograr algo más grande con lo que a lo que nos vamos a unir. Y es algo porque lo amamos y porque nos enorgullece ser parte de él, ¿verdad? O por lo menos conocer y participar en eso. Entonces eso pasa que contamos, yo soy proveedor y también uno de repente puede tener proveedores que se sienten orgullosos de participar de proyectos con uno porque sabe cuál es el objetivo, el ideal, lo que queremos lograr con esto, ¿verdad? Al final de cuentas, hay personas que quizás pueden tener menos enamoramiento, menos compromiso porque quizás su relación es no es frecuente con nosotros, pero al final de cuentas, qué importante es eso, que entender que solamente nos comprometemos y con lo que conocemos y en lo que creemos, ¿verdad? O sea, solamente nos vamos a comprometer a lograr este engagement con algo que yo de verdad conozca y con algo que en lo que me facilita en la creencia de. Y a eso es lo que le llamamos cultura, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esto más adelante, pero al final, como empresas, entonces estamos viendo la oportunidad de ser más humanos, creativos y conectar. Entonces, este es un momento único en la historia, ¿verdad? De la humanidad y es un momento donde jamás habíamos estado tan unidos, ¿verdad? Tan conectados, ¿verdad? En una misma situación, ¿verdad? Y tan iguales. Entonces, al final de cuentas, es importante tomarse esta oportunidad de ser más humanos, de bajar el acelerador, ¿verdad? Y pensar cómo yo humanizo todas mis acciones, cómo las hago más, cómo ocupo la creatividad y cómo para poder conectarme con la gente. Y esto nos ayudaría mucho entonces ponernos en los pies de los demás, o sea, ser empáticos y conocer realmente lo que la gente necesita. Entonces, y esto es lo que busca al final la responsabilidad social y la sostenibilidad. O sea, lo que busca es poner el centro a la persona y a través y poniendo el centro a la persona es ver en realidad cuál es la necesidad, ¿verdad? En relación a sostenibilidad o responsabilidad social que tiene cada uno de ellos para poder no comprometer su futuro, para poder tener un crecimiento en calidad de vida, ¿verdad? Y entonces en muchos aspectos más. Entonces, vamos a entrar al tema que es comunicación y stakeholders engagement, que es un tema que, como vimos, entonces es ahorita un momento de comunicar, comunicar y comunicar. O sea, en este momento, ¿por qué hay que comunicar más e intensificar la comunicación?
Pues porque la gente está esperando de nosotros más, porque la gente está esperando de nosotros tener claro el camino, porque la gente quiere saber qué está pasando en la que era mi oficina, en la que era mi proyecto, en el proyecto que estábamos trabajando en conjunto. O sea, hay que tener una conexión o una comunicación más continua, porque por momentos uno aislado o separado, ¿verdad? Puede ser que esté sintiendo que las cosas no están funcionando en otra parte, pero también porque hay que ir, la gente quiere conocer y tiene el derecho a conocer los avances, los retrocesos, las decisiones que se están tomando en relación a cada paso que da la organización o los proyectos o lo que estamos pasando. Pero si estamos hablando también en esos términos del COVID-19, o sea, al final de cuentas, ¿por qué comunicar? Porque también hay otros temas que tenemos que trasladar a las personas y también escuchar a las personas cómo están viviendo estos temas. Entonces, no solamente decir, mandar avisos, no se trata de eso, sino que se trata de escuchar también, promover el diálogo, las pláticas, las conversaciones con las personas, ¿verdad? Generar estas oportunidades de platicar y conocer a los demás. Y entonces es una comunicación de dos vías en las que hay que poner la persona primero, como mencionábamos antes, de dos vías, porque también tengo al otro lado opiniones que incluso a veces son las que a mí me generan la conversación. Entonces es importante tener claro que a veces, y ustedes lo saben bien, que en estos momentos de crisis, en los presupuestos, lo primero que sale volando son los temas de inversión en comunicación, marketing y esos aspectos, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? ¿Qué estuviéramos haciendo sin un Zoom, que es un medio de comunicación? O qué estuviéramos haciendo si no pudiéramos, ¿verdad? Poder dirigirnos a las personas a través de los medios. Entonces, al final de cuentas, qué importante, si antes era un 60% importante la comunicación para el funcionamiento y el éxito de nuestros negocios o de nuestros proyectos, ahora en realidad creo que ha crecido la importancia, ¿verdad? Es importantísimo estar comunicados todo el tiempo. Entonces vamos a dividir rápidamente en tres partes este tema. Uno, la comunicación, responder a un por qué. El centro de la comunicación es a quiénes, qué y cómo logramos el engagement, o sea, y cuál va a ser, cómo construimos esa estrategia para lograrlo. Entonces empezamos que venimos de la sesión pasada, pero también ustedes ya habrán trabajado su mapeo de stakeholders claves, ¿verdad? De esos stakeholders que son los importantes en su cadena de valores, esas personas que hacen funcionar su negocio o que son importantes para el funcionamiento adecuado de su proyecto, de su programa de responsabilidad social, sostenibilidad y en este momento para lo que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, entonces en este mapeo es importante entender, venimos de eso, pero ahora pasamos entonces y vemos que estos stakeholders están cambiando también. Quizás unos que eran nuestros stakeholders ya no lo son y ahí tenemos stakeholders nuevos o que son más importantes hoy en día. Por ejemplo, un stakeholder que es sumamente importante son los que nos proveen servicios de conectividad en este momento, ¿verdad? Tanto los de Internet como las aplicaciones. O sea que son personas que están atrás desarrollando, trabajando porque todo esto esté funcionando, ¿verdad? Están viendo cómo se aumentan las capacidades, cómo se mantiene la red. Quisiéramos en este momento si no hubiera Internet. Entonces, es importante entender que en este mapeo, o sea, ahora hay players, ¿verdad? Que son sumamente importantes que antes no jugaban tal vez ese papel en nuestro mapa. Y después de esto también hay unos que están desapareciendo, o me refiero que no van a aparecer ahorita como relevantes dentro de nuestro mapeo. Y esto nos lleva entonces a pasar al tema de la comunicación. Y la comunicación debe responder un porqué, y ese porqué primero inicia desde un propósito que tiene la organización, ¿verdad? Un propósito que no es pensado solamente desde mi yo como organización, sino que también involucrando qué quiero yo lograr
cómo quiero impactar yo en todos mis stakeholders. Entonces, ese por qué, ese propósito más grande, ese sueño grande que tenemos en conjunto, o sea, construir el país que soñamos, o este que ponía, por ejemplo, porque creemos en sumar nuestras fuerzas por la calidad de vida de todos, y así cada uno tendrá, de acuerdo a su rubro, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus superpoderes, de acuerdo a también a las necesidades que tienen sus stakeholders y lo que quieren lograr juntos, ¿verdad? En este entorno o en estos programas o en su día a día. Entonces, de acuerdo a eso, yo me pongo un propósito y bajo eso empiezo primero a definir, entonces, ¿por qué voy a comunicar? ¿Por qué? Entonces, al final de cuentas, es importante porque las personas siguen y se suman a un porqué, ¿verdad? A un propósito, no se suman a un qué. La gente se entusiasman y adoptan más algo cuando esto tiene un porqué. Les voy a contar una anécdota rápida de una reunión que tuvimos con una asociación y unos ministerios del gobierno. Y entonces, qué interesante fue que al mencionar el propósito, ¿verdad? Las personas se vieron involucradas más y vieron que esto también les funcionaba a ellos, tanto que al final se convirtió como en la frase de todos los que estábamos trabajando en ese proyecto en ese momento, ¿verdad? Para lograr un objetivo común, ¿verdad? Y entonces al final se convirtió en tener un propósito común. Y entonces, qué importante es cuando mi propósito involucra a otros. Y comunicar para involucrar las partes interesadas relevantes con un propósito claro sobre el proyecto de acciones. Es decir, que al final de cuentas lo que queremos lograr con la comunicación, y es que si no comunicamos bien lo que tenemos en mente, los planes que tenemos, los proyectos que tenemos, las acciones que queremos tomar, ya sean ahorita por el tema de emergencia, ya sean por los planes que veníamos trabajando, si no comunicamos bien, todo el proyecto que hemos venido construyendo puede topar en un muro, ¿verdad? Se puede caer porque al final de cuentas las personas vamos a entender esto a través de la comunicación. Entonces, qué importante es que sea relevante para ellos a través de un propósito y que al final esto ayude a que la gente se motive a involucrarse. Y después, ¿por qué vamos a comunicar? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque las personas necesitan, para involucrarse, necesitan conocer los beneficios, formarse, formarse una conciencia o formarse una idea sobre el proyecto, tomar decisiones, poder confiar, incluso debatir y poder hasta criticar el proyecto. O sea, la gente necesita poder a la hora de estar, ¿cómo se llama? Eh, a la hora de querer involucrarse necesitas conocer completamente y yo qué recibo de esto y esto a mí en qué me afecta y esto a mí en qué me compete. Entonces, qué importante es entender que la comunicación, el por qué es una herramienta, una pregunta súper clave. ¿Y por qué hacemos énfasis en este por qué? Porque a veces, como les mencionábamos antes, a la hora de comunicar empezamos por los cómo, ¿verdad? Empezamos por, tenemos que comunicar, vámonos a Facebook, vámonos a Instagram, ¿qué hacemos ahí? Y ese es un cómo, ¿verdad? O a veces empezamos por el qué. Digamos esto, digamos que hay que ocupar la, ¿cómo se llama? Que tenemos que eh, lavarnos las manos antes de entrar a la oficina. O sea, sí, pero al final la gente, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer eso? Hay gente que necesita entender las razones, necesita entender más allá de simplemente lavarse. O sea, cuando uno deja nada más el no tire la basura al suelo, es bien diferente a cuando yo le digo, cuando tú tiras los desechos o no depositas en su lugar, ¿verdad? Los desechos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué cosas buenas suceden cuando entonces le estoy dando un por qué más allá de un qué o un cómo? Entonces, es importante a la hora de empezar esto, empezar por un por qué, después por un quién, después qué vamos a comunicar, después un cómo, después cuándo y después a dónde.
Entonces, todo esto es importante tenerlo como un orden para establecer una comunicación más relevante. No juzgar a las personas por lo que valoran, más bien hay que descubrir por qué lo valoran. Es decir, que uno puede tener una idea porque uno puede juzgar bajo la condición personal de que yo creo que esto le va a ser importante a la gente. Yo creo que la gente necesita oír esto o simplemente creo que hay que decirles esto. Entonces, cuando nosotros juzgamos por lo que creemos que valoran, es decir, eh, creemos que esto va a ser importante, tenemos que mejor partir a descubrir por qué lo van a valorar. Es decir, por qué lo van a valorar significa qué impacto tiene esto en la vida real de esta persona. Y entonces al final es ir más atrás, es mirar más al fondo. ¿Por qué realmente esta gente va a cambiar su comportamiento? ¿Por qué realmente esta persona va a creer que esto es relevante para ella? Entonces, hacerse esas preguntas es importante antes de empezar a comunicar. Y también porque también cuando nosotros estamos en el proceso de crear nuestro mapeo de stakeholders y antes de pasar a la comunicación, hipotéticamente podemos creer que tenemos definido un comportamiento deseado que queremos transformar. Es decir, yo quisiera que en esta comunidad o quisiera que ahorita mis proveedores tomen muy buenas medidas de higiene para poder darme este servicio, ¿verdad? O quisiera que cumplan con estas normas de higiene y calidad en esta fabricación, las personas que trabajan dentro de la empresa. O sea, yo creo que entonces queremos lograr un comportamiento deseado, una adopción de hábitos, pero también primero hay que entender, cuando ya tenemos eso, ver que puede ser hipotético al principio, pero después al ir a profundizar en qué necesitan escuchar las personas, vamos a entender más sobre cómo comunicar eso. Y entonces también un por qué es ese planteamiento de los objetivos. El por qué vamos a hacer comunicación, por qué vamos a comunicarnos con los stakeholders, porque queremos lograr este compromiso, porque queremos lograr eh, un incremento, un crecimiento, pero qué importante sería si hoy en estos objetivos involucráramos más la palabra ayudar, porque queremos ayudar a, a nuestros stakeholders, ¿verdad? A tener una motivación o a tener una conciencia, a ayudar a que se sientan parte. O sea, creo que ahorita es importante y una palabra muy clave, ayudar. Disculpen si no les estoy respondiendo ahorita en el chat. eh, cuando tengo la presentación así abierta, el mouse no se mueve con facilidad. Voy a continuar y después, al cerrar, puedo contestar algunas preguntas. El centro de la comunicación es a quienes, ¿verdad? Y esto es, al final, conocer realmente las necesidades y luchas de nuestros stakeholders. O sea, a quiénes nos vamos a comunicar, quiénes son esas personas, quiénes son esas personas atrás de estos códigos, atrás de estos nombres que se llaman bancos, que se llaman servicios, que se llaman proveedores de servicios, perdón, que se llaman proveedores de productos, de suministros. ¿Cómo se llaman estas personas que están atrás de cada uno de esos términos que estoy ocupando? Entonces es importante humanizarlos, tanto que yo les vea una cara, tanto que yo pegue una foto a la par de ese nombre, tanto que yo ponga un nombre como ejemplo de esta persona, y al final acercarse también a ellos y conocer qué están pasando. Es decir, acercarme es agarrar el teléfono y hacer una llamada. Esa llamada, ¿verdad? Es una llamada donde yo tengo que ver, poner sobre todo y como primero la humanidad, o sea, la parte humana. ¿Qué estás pasando tú como persona en este momento? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo has estado? Escuchar, ¿verdad? Que realmente se me vuelve importante para mí porque ahí está lo clave para entender cómo comunicarme con ellos, ¿verdad? Y entonces yo al hacer esta llamada, quizás antes hubiera sido, mira, te quiero hablar para contarte que ya no vamos a trabajar contigo o que se suspende este proyecto. Quizás ahora es también como, bueno, pongamos freno y digamos, ok, contame, quiero saber qué estás pasando.
¿verdad? Y ya solo ese acercamiento ya es comunicación, ¿verdad? Se vuelve una comunicación de dos vías, cambia también la percepción de las personas hacia la marca, hacia el programa, hacia el proyecto, hacia las cosas que estemos representando. Y también hay que preguntarse cómo nos estamos acercando para conocer mejor a estos stakeholders, cómo estamos poniendo en sus zapatos, cómo estamos tratando de entender quiénes son. Entonces aquí podemos crear un plan rápido de conocer las necesidades de las personas. Ese plan rápido me refiero a que esto mencionan algunas personas expertas sobre esto, dice que ya es tarde para conocer a nuestros stakeholders y que estamos en un momento tarde, pero creo que al final de cuentas es una ganancia poder lograrlo. Hay que hacerlo y de manera rápida, no en la manera que usualmente tomaría. Entonces, para esto hay que crear un plan rápido. Yo les voy a dar un ejemplo aquí a continuación de uno que pudieran seguir, pero no necesariamente hay que ponerse creativos ustedes, ver cuál sería mi mejor plan para conocer realmente a las personas. Entonces, ustedes pueden elegir a una cantidad de personas, ya sea 3 representantes de cada eslabón de su cadena de valor, de esos stakeholders. Voy a elegir a 3 proveedores, a tres gerentes generales, no, perdón, a 3 gerentes, a 3 jefes de planta, a 3 operarios. Voy a elegir a 3 personas de la junta directiva, voy a elegir a 3 personas que son de organizaciones que nos apoyan y así ir escogiendo y yo poder venir y tener este acercamiento con ellos de la manera más personal posible, ya sea vía Zoom, ¿verdad? Que puede ser muy personal. También otra forma puede ser crear diálogos, es decir, que yo pueda reunir a diferentes personas. ¿Qué tal si yo puedo reunir a través de un Zoom, de un Hangouts, de un Meet? O sea, puedo reunir a diferentes personas del mismo sentir, de similares, ¿verdad? O sea, que son de la comunidad, que son ¿cómo se llama? De este eslabón de la cadena de stakeholders. O sea, al final de cuentas, ¿cómo yo los puedo reunir y propiciar una plática? Y tomar nota de todo, observar, escuchar cuáles son las palabras que están sonando más, a dónde sienten alivio, ¿verdad? Y entonces aquí están algunas ideas de qué preguntas poder hacer. Empezar con una pregunta tal vez que rompe el hielo, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? Una pregunta de meterse en intimidad de ellos, ¿verdad? ¿Cómo está pasando tu familia? Pero también, ¿cómo quisiera que fueran las cosas después de esto? ¿Verdad? Contame, mira, quisiera también que me contes a qué retos personales te estás enfrentando, pero poner primero la salud, ¿verdad? Si vos le vas a preguntar también, mira, pero todo bien en tu casa, tu familia, todos los demás, entonces también, ¿qué les preocupa en este momento? ¿Dónde están encontrando apoyo? ¿Dónde no están encontrando apoyo? ¿Qué información les hace falta? Aquí esto de qué información les hace falta es porque a veces nosotros, como estamos rodeados de mucha información, puede ser que creamos que todos conocen y saben lo mismo, pero puede ser que no todos en este momento sepan lo mismo acerca del COVID, ¿verdad? Que no todos sepan cuáles son las normas a seguir, que no todos sepan en realidad por qué hay que quedarse en casa, que no todos sepan cómo funciona y se comporta la economía en este momento. De repente yo te voy a tener que explicar a alguien mejor o casi que poner una presentación, mira, te quiero explicar cómo funciona esto para que entendas por qué estamos tomando estas decisiones, ¿verdad? Y entonces hay que ver qué información les hace falta conocer a ellos y qué medios se les facilitan más. Digamos, si en tu comunidad tenés acceso a internet, si en tu trabajo tenés capacidad de estar con un teléfono a la mano porque estás en una labor muy operativa o en qué momento, ¿verdad? Se te facilita más tener una comunicación. Entonces hay que clasificar a las personas después de todo eso. O sea, cuando uno ya tiene este mapa, es importante tener una clasificación y entonces esto puede ser como qué nivel de comunicación, el nivel de comunicación que manejamos con ellos, si es nulo, limitado, diverso, es decir, si estamos de verdad teniendo una comunicación constante de diferentes temas o nunca hablamos con ellos.
el nivel o si también de ellos, de parte de ellos, no hay ningún acercamiento. O sea, no solamente es en una vía, sino también qué tanto ellos se acercan a nosotros, el nivel de engagement que hay con la empresa, ¿verdad? Que de menor a mayor. En este momento se logra salir a la luz qué tanto están comprometidas las personas con lo que ya veníamos haciendo, ¿verdad? Entonces es importante también en este momento como poner en un mapa qué tan grande está, qué tan fuerte está el compromiso de estos stakeholders que tengo en esta matriz, ¿verdad? Su nivel de conocimiento o información, ¿está poco informado o muy informado? Veamos si está poco informado, a través de qué se informa, pero también entender quiénes son esos que tienen poca información, quiénes son los que tienen mayor información. Ojo que el que tiene mayor información no quiere decir que necesariamente esté eh, más tranquilo, ¿verdad? Puede ser estar saturado de información. Y su acceso a medios de comunicación, qué tanto acceso, qué poco acceso tiene a los medios de comunicación, a la tecnología. Acá vamos, les voy a poner dos ejemplos de mapas rápidos, ¿verdad? Inventados para que ustedes, me refiero a inventados es en cuanto a la información, pero la forma de diagramarlo no es un invento. Entonces, al final de cuentas eh, aquí está qué tanta comunicación tengo, si es nula, limitada, diversa, si el nivel de compromiso es bajo, aquí, perdón, era medio y alto, y aquí el nivel de madurez de la relación. Entonces, por ejemplo, Andrea es la CEO, está empoderada, ¿verdad? Entonces tengo una relación ya de largo plazo y entonces con esta persona, entonces es la madurez de relación. René es un proveedor de servicios legales, por ejemplo, pero su conocimiento, ¿verdad? Sobre o la comunicación es nula, ¿verdad? En ambas vías, o entonces al final el nivel de compromiso también es bajo o es intermedio. En este caso, y así uno puede ir clasificando, yo los puse aquí en grande, pero uno puede poner ahí 12, 13 personas, ¿verdad? Que representan la cara de cada uno de esos stakeholders. Y después de esto, ¿qué tanto es, qué tipo de comunicación eh, debería de tener yo con ellos? Yo puedo establecer como mis pilares de comunicación, es decir, bueno, tener una comunicación de conocimiento, de dar información y también recibir información, de motivación o una de más de llevar e invitar a la participación. Entonces, o de dar a conocer para que la gente se involucre en ciertas actividades. Y entonces, de acuerdo al nivel de compromiso, yo puedo decir ahí, entonces, a quién, dependiendo a qué persona tengo yo en mi nivel de compromiso, también decir en dónde yo quisiera tenerlo, en qué pilar le tendría que meter a esta persona en ese momento. Quizás este abogado, ¿verdad? Que René necesita en este momento conocer más de la compañía, conocer más lo que estamos haciendo, conocer. Y entonces es importante porque cuando a veces en este momento que estamos pasando esta crisis, me ha pasado que cuando yo le cuento a la gente lo que estamos haciendo, la gente me dice, yo me quiero anotar en esto, aunque no reciba nada a cambio. Entonces ahorita hay gente que si tú le contás y le motiva, le das un porqué, entonces la gente se quiere involucrar en estas cosas, aunque sea en este momento por, por en términos de ayuda, en términos de poner al servicio de los demás sus conocimientos, y entonces al final de cuentas es importante este tipo de diagramas. Y por último está la parte de qué y cómo logramos este compromiso y cómo debería ser, cuál debería ser nuestra estrategia, cómo construir esta estrategia. Entonces, eh, primero, usualmente pues tenemos a esta persona que representa a una empresa o una organización que quiere llegar a este stakeholder, que quiere llegar a sus stakeholders. Y entonces, ¿por qué? Porque quiere involucrarlo, porque quiere comprometerlo, porque quiere que se haga parte y para que también compre la idea de un proyecto, para que también cambie sus comportamientos en relación a algo. Entonces, y tenemos que plantear entonces esos objetivos de acuerdo a los hallazgos, a esos hallazgos. O sea, después de haber entendido las personas, nuestros objetivos pueden ser que cambien.
Después de haber entendido, de haber platicado con la gente, vamos a dar cuenta que quizás aquello que nos habíamos planteado al principio como objetivos no son los objetivos que tenemos que seguir, sino que tenemos que ponernos otros objetivos. Porque nos dimos cuenta que había menor compromiso o nos dimos cuenta que había poco conocimiento, entonces al final hay que establecer buenos objetivos. Pero entonces hay que, por ejemplo, buscar antes de vender, ayudar. Entonces acá lo que le mencionaba antes, como yo, en vez de, de ahorita, mira, te quiero vender este producto, entonces tal vez empezar por el tema en cómo yo te puedo ayudar en este momento a paliar algo que estás pasando a nivel emocional, ¿verdad? Cómo yo te puedo ayudar a animarte, a motivarte. Ahorita la gente, los mensajes que más está contando son los mensajes esperanzadores y motivadores. La gente, los mensajes que más está abriéndose son aquellos que le dan optimismo y en segundo los mensajes que te ayudan a entender qué paso seguir, que te ayudan a, a tener un cambio puntual en algo. Entonces, en este caso, digamos que nos ponemos como objetivo ayudar en el conocimiento del programa, ayudar en el conocimiento sobre las políticas de higiene, etcétera. O sea, cuál va a ser esta ayuda que yo quiero dar, ¿verdad? Entonces, en este caso. Entonces, usualmente nosotros cuando planteamos un objetivo, entonces nos saltamos de un solo a tirar una lista de ideas de cómo cumplirlo. Hagamos entonces en Facebook esto, hagamos esto, y eso no es la estrategia. Digamos, un objetivo no tiene solución. Lo que tiene solución son las necesidades y los problemas de las personas. Entonces, de un A, en vez de saltarnos a un C, tenemos que ver que en medio hay un B, y este B es la necesidad y los problemas. Entonces, al final de cuentas es que la necesidad de Mónica necesita mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Y eso, al igual que todos, algunos quizás mantener la calidad de vida que traía antes, pero necesitan mejorar su calidad de vida. Es un ejemplo. El problema es que ya no sabe en qué creer, en quién creer, ya no sabe en qué instituciones creer, no sabe en qué comunicación creer, no sabe en qué información creer. Entonces, al final de cuentas, ese es el problema que se está enfrentando Mónica. Entonces, a eso es lo que le podemos dar solución. Entonces, pero las soluciones las estrategias hay que pensarlas desde esa necesidad, desde ese compromiso que queremos lograr en las personas, y hay que hablar desde nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura son nuestras creencias, nuestros valores, nuestro propósito, esa misión y visión que tenemos. Hablar desde ahí, es decir, hay que ir a revisar eso y entender qué valores comparto yo, por ejemplo, con Mónica en este momento. ¿Qué valor comparto? ¿Qué propósito tengo? ¿Cómo yo le hablo desde mi propósito y desde mis valores para que ella también pueda abrirse a este mensaje? Entonces, ¿qué valor comparto con Mónica? ¿Qué valor comparte la organización con Mónica? Y resulta que Mónica necesita confiar, entonces yo también tengo ese valor de la confianza. Entonces, en ese valor estamos de acuerdo, ahí los podemos poner en común. Entonces, como yo, al final, desde el propósito también, porque creemos en sumar nuestras fuerzas para la calidad de vida, entonces, ¿cómo? Ya podemos decir, bueno, ¿cuál puede ser nuestra estrategia entonces? Esto no es una receta de cocina de sumar tal ingrediente más tal ingrediente, sino que estoy dando como un rápido de que hay que comunicar desde nuestra cultura y que hay que fijarse mucho en la necesidad y los problemas que pasa la persona. Y después la estrategia puede ser mostrar con hechos cómo sumamos nuestras fuerzas para. Es decir, ella necesita confiar, por lo tanto necesita ver hechos, necesita ya conocer qué estamos haciendo con data, con fotos, con videos, con imágenes. O sea, al final de cuentas la persona necesita ver que es cierto lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque necesita creer en alguien y porque quiere ver quién está mejorando su calidad de vida, necesita mejorar su calidad de vida. Y al final de cuentas, yo a través de eso puedo empezar a crear ya mis tácticas de comunicación. Y recordar siempre que tiene que ser en dos vías. También qué espero yo que resulte del otro lado. Y entonces propiciar
la comunicación en 2 vías y buscar la retroalimentación y buscar frecuentemente, comunicar frecuentemente diarias, semanales, mensuales y pensar en el tiempo que se nos viene, en los próximos 2 meses. Porque aunque no tengamos control sobre esto, tenemos que estar preparados hacia dónde puede ir esto. Entonces tenemos que hacer cosas a un corto plazo, a un corto mediano y a un corto largo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pensando en ser frecuentes y buscar también hay que dentro a través de esas estrategias cómo negociar y tomar decisiones juntos. Para eso sirve al final lograr el compromiso, para que tomemos juntos decisiones, para que la otra persona también colabore y aporte con ideas. De repente yo puede ser que me sienta limitado en la realización de un proyecto o de algo en este momento, pero esta persona al comprometerse me dijo yo te puedo apoyar en esto o tengo con quienes más apoyar. Y después está la parte de seguir la estructura que mencionábamos, el por qué, a quiénes, qué, cómo, cuándo, dónde. Es decir, que no empecemos por las redes, por los medios, sino que empecemos por el por qué. De ahí pensar, ya había mencionado esto, en un corto, mediano plazo, de acuerdo a los objetivos. Y las personas necesitan, como les decía antes, mensajes motivadores y esperanzadores. Necesitan escuchar una voz optimista y con autoridad. No significa minimizar el impacto de la crisis una voz optimista. O sea, a veces una voz optimista, al contrario, si yo digo algo que al final no se cumple, al final que es incierto, puedo perder credibilidad. Entonces, al contrario, una voz optimista es como ver el lado bueno de todo lo que está pasando. Una voz con autoridad es alguien que invita, que está tomando decisiones, que está haciendo algo al respecto, que también que involucra e invita a los demás a que participen y se unan en esto. Y después, entonces, ¿qué medios? Para el tema de los medios, ya en la parte de una planeación estratégica, entonces hay que ocupar los medios de acuerdo a nuestro rápido mapa, ¿verdad? Aquel mapa que hicimos de qué tanto nivel de qué acceso a la comunicación tienen estas personas. Entonces yo, si ya identifiqué que las personas de la comunidad tienen más acceso a WhatsApp, ¿verdad? Pero tengo en otra parte de mi matriz, tengo personas que tienen acceso a N cantidad de medios, entonces yo sé con qué medios puedo llegar a las diferentes personas. Después es importante personalizar el uso del medio. Evitar estos correos que se mandan o estos reenvíos por WhatsApp que se notan las 2 flechitas de reenvío, sino que de verdad generar una plática, una conversación implica también hablarle a la persona, ¿verdad? Hablarle eh, de verdad, no solo sonar, sino que de verdad preocuparse en ese correo, en lo que se haga, por cómo está esta persona. Y el, también hoy en día las empresas o todos estamos descubriendo el valor de este tipo de comunicación a través de WhatsApp o llamada telefónica, aunque sé que las nuevas generaciones prefieren más un envío de una nota de voz, pero también hay que entender claro que siempre hay que tener cuidado con en qué medio manejamos la comunicación y lo que comunicamos, porque el récord de lo que nosotros digamos queda, ¿verdad? Queda y puede jugar en contra si no lo ocupamos bien. Es decir, cuando yo ocupamos bien, de repente que yo diga algo que no esté usado en el sentido correcto. Entonces, ese audio puede quedar, ese mensaje queda guardado. O sea, al fin de cuentas es importante que nosotros ocupemos los medios adecuados, pero sí que el WhatsApp puede ser una forma en la que podemos llegar al último rincón en este momento, o el Facebook o alguna llamada, pero como decíamos antes, eso va de acuerdo a identificar cuáles son los medios que la persona la que tiene acceso en este momento. Y formar a las personas en otros medios. Es importante ahorita de que
también como nos tomemos el tiempo y veamos cómo podemos formar también a nuestros stakeholders en el uso de otros medios. Yo sé que uno ya lo están haciendo, que les ha tocado explicarle a la gente cómo ocupar Zoom, cómo ocupar Skype o otras herramientas, ¿verdad? Creo que siempre estamos un poco cerrados al cambio, pero creo que hoy en este momento, especialmente la gente mayor, ¿verdad? Está un poco más cerrada, pero creo que en este momento es importante que también ayudemos, alentemos a la gente un poco también en tener acceso a este tipo de información usando los medios de manera correcta. También si yo le digo a la gente, mira, ingresa a estos lugares, ingresa a estos lugares de información confiable, ¿verdad? Es importante ayudarle a la gente a ocupar los medios. No solo los medios como el botón, la interfase, cómo se utiliza, ¿no? Sino también a cómo hacer el buen uso de esos medios. Y en redes sociales es un buen medio para abrirnos en este momento, pero que hay que abrirse también, hay que estar abiertos a la interacción que estos medios generan, ¿verdad? Y al final es momento, yo creo que ahorita algunos pueden ser que sigan con su dinamismo de siempre, que la empresa no se ha detenido o la organización no se ha detenido en nada y siga casi que consumismo, otros estarán más a medias y otros están, digamos, esperando que esto se reactive. Pero es importante que este es un momento para poder planificar. Entonces, por esto un momento donde se puede refrescar nuestra cultura de marca. Es un momento también para pensar en cómo resolver la semana, el mes, pero también anticipar sobre los siguientes meses. Cuando hablamos de esto, es que, por ejemplo, en qué nos vamos a transformar después del COVID, cómo va a ser nuestra comunicación, cómo va a ser nuestra marca, cómo va a ser nuestra relación con nuestros stakeholders, quién queremos ser después del COVID-19. Entonces, al final es cuál va a ser nuestra nueva cara a este nuevo mundo. Entonces, por ejemplo, cómo yo voy a ir en mi comunidad en redes sociales o cómo yo voy a ir a esta comunidad real, offline, ¿verdad? ¿Qué percepción quiero que tenga? Entonces, ¿qué cosas tengo que empezar a hacer ya para poder construir esta relación y este compromiso hacia las personas en dos vías, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente el tema. Voy a pasar a la parte de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat y con muchísimo gusto nosotros aquí comunicamos para que Álvaro pueda contestarla. Muchísimas gracias. En el chat hemos colocado un link de Google Forms para que podamos retomar sus opiniones, tanto de las preguntas que teníamos preparadas dentro de una encuesta y que con eso podamos otorgarles a ustedes un seguimiento a esta sesión de temas que también le pudieran interesar a ustedes. Muchísimas gracias si nos hacen el favor de contestarla y más tarde le enviaremos una encuesta de control de calidad de esta sesión posteriormente a sus correos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, agradecerle a Álvaro por su exposición. Ha sido muy interesante. Creo que habla mucho de lo que estamos viviendo el día a día. Nosotros como Fundemás estamos a las órdenes para dar seguimiento y les agradecemos a todos muchísimo su participación en esta hora que hemos tenido del programa de formación y esperamos contar con ustedes en otros espacios que tengamos. Se los agradecemos mucho y les deseamos una feliz mañana. Muchísimas gracias. Feliz mañana a todos. Que no entiendo hasta por